Bueno, si ya recibió su bosquejo, entonces junto conmigo, por favor, ábralo. Y si usted ha estado mirando su calendario, sabrá que están celebrando el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad. ¿Okay? Este miércoles va a ser el 14 de febrero. Con esto en mente, entonces, quiero compartir un pequeño mensaje con usted en cuanto a 4 cosas que el ser humano necesita. ¿Ok? 4 cosas que el ser humano necesita antes de encontrar pareja. ¿Ok? Escuche, 4 cosas que el ser humano necesita antes de encontrar pareja, de acuerdo a la Escritura. Porque muchas veces nosotros solamente pensamos en el hombre, pero yo creo que también la mujer necesita, ¿okay? Y quiero probarle esto de acuerdo a las Escrituras. Para esto quiero que vaya junto conmigo al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 4 al 24. Génesis 2, capítulo 4 al 24. Comenzamos. Dice: este es el relato de la creación de los cielos y la tierra, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Versículo 5. No crecían en ellas plantas salvajes ni grano, porque el Señor aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. 6. En medio del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Seguimos leyendo. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos, y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila donde hay oro. El otro de esa tierra es excepcionalmente puro. El oro, de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran ahí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. Versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre: esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Bueno, veamos entonces
¿qué es lo que, de acuerdo a la Escritura, puedo encontrar yo? Que hay 4 cosas que el ser humano necesita antes de encontrar una pareja, antes de poderse casar, antes de venir a ser uno. Número 1, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, el ser humano necesita aprender a vivir en la presencia de Dios. Mire, el ser humano necesita aprender a vivir en la presencia de Dios. De acuerdo al versículo 8 que leímos, nos dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Edén, el paraíso. Edén, un huerto, un parque, si usted lo puede pensar así, un jardín. Pero era el jardín más excelente que usted pueda conocer. El Señor lo puso ahí al hombre. ¿Por qué? Dice, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. ¿Cuál era la idea? Si usted recuerda junto conmigo, el Señor bajaba del cielo a platicar con el hombre, a tener comunión con el hombre, a tener ese compañerismo. Allí era donde Dios entonces se revelaba al hombre, en el jardín del Edén o en el Edén. El ser humano necesita aprender a vivir dentro de la presencia de Dios antes de poder encontrar una pareja. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo va a aprender el hombre a relacionarse si no sabe cómo relacionarse con su Creador? Quiero que vaya conmigo al libro de Salmos 119:9. Nos dice la palabra del Señor. Salmo 119:9. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? La gran pregunta, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Ahora, pregunta, si el hombre fue creado por Dios en el principio, ¿por qué necesita vivir una vida limpia? Bueno, esto es porque, si usted recuerda la historia, el hombre no conocía pecado. Pero estando en el jardín del Edén, el hombre se rebela contra su Creador. Y entra entonces el pecado, y el pecado viene y lo ensucia. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Tenemos que entender nosotros que todos y cada uno de nosotros hemos cometido errores. Yo no sé usted, pero yo he cometido muchos errores y me doy cuenta de la necesidad, porque he aprendido a desarrollar una relación personal, íntima con mi Creador. He aprendido a que debo vivir en la presencia de Dios, porque es cuando Él me enseña. Yo a veces platico con personas y es interesante. Le digo yo, cuando yo me casé, yo no tenía idea de dónde me estaba metiendo. Hello. Yo no sé usted, pero muchos creen que la saben, entonces no sabemos nada. No tenía idea a dónde yo me estaba metiendo. Pero, ¿sabe qué? A través de mi relación con Dios, a través de vivir en la presencia de Dios, Dios me enseña a cómo tratar a mi cónyuge, cómo tratar a mi esposa. Digo cónyuge porque le dije, tenemos la idea muchas veces de que esto es para el hombre, porque dice el hombre. Yo quiero recordarle que cuando dice la Biblia el hombre, está incluida también la mujer. Porque tenemos dicho nosotros, ¿verdad? El día de hoy decimos, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. También funciona lo contrario. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que necesitamos nosotros aprender a vivir en la presencia de Dios, porque sabiéndonos relacionar con Dios, nos enseña a nosotros a cómo relacionarnos ahora con nuestra pareja, con nuestro cónyuge. El joven, ¿cómo puede? Una pregunta muy compleja. ¿Cómo puede el joven llevar una vida limpia? Y una respuesta bien sencilla: viviendo de acuerdo con tu palabra. Cuando aprendemos nosotros a vivir de acuerdo a la palabra de Dios,
me estoy preparando, me estoy capacitando para lo que Dios tiene más adelante para mí. Salmos 16:11 nos dice lo siguiente: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Mire, pregunte usted a una parejita joven, lo iba a hacer un poco salvadoreño, pero si usted pregunta a una pareja joven, ¿por qué te quieres casar? La respuesta más, ay, es que me hace tan feliz. Todos quieren ser felices, pero la verdad es la siguiente, que cuando alguien me dice a mí que la razón por la cual quiere casarse es porque la otra persona lo hace tan feliz, escuche, él está basando su felicidad ¿en qué? En el comportamiento de esta persona. Pero el comportamiento de esa persona puede cambiar. Por lo tanto, entonces su felicidad se va a ir. ¿Qué es lo que encontramos el día de hoy nosotros? Decimos, es que se nos murió el amor. Es que se acabó el amor. Si yo leo la Escritura, me doy cuenta que dice que Dios es amor. Por lo tanto, el amor no puede morirse, porque Dios es eterno. Es que la razón no es que se haya muerto el amor, es que no aprendimos nosotros a cómo relacionarnos. Me darás a conocerlas. ¿Cuándo es que Dios nos da a conocer la senda de la vida? Cuando aprendo a vivir en su presencia. Quiero que entienda esto. Qué excelente sería para todo matrimonio si cada uno de ambas partes han aprendido a vivir en la presencia de Dios. ¿Cuánto problema nos evitaríamos? Porque, ¿cierto o no? El primer problema que enfrentamos es el orgullo. Que somos nosotros bien orgullosos y somos bien egoístas. Pero eliminemos eso porque hemos aprendido a vivir en la presencia de Dios y nos damos cuenta que no se trata de mí. ¿Sí o no? Entonces, mire todos los problemas que nos podemos evitar. Número 2. El ser humano necesita aprender a trabajar y cuidar lo que Dios le ha dado. Hello. El ser humano necesita aprender a trabajar y cuidar lo que Dios le ha dado. ¿Cuántos de nosotros queremos ya casarnos y ni siquiera tenemos un trabajo? Nunca hemos trabajado en nuestra vida. Bueno, te vas a dar cuenta que vas a necesitar un trabajo rápido. Porque en un matrimonio vas a tener que, dice la Escritura, que los dos se van a hacer uno. Y que por esta razón de hacerse uno, que dice, el hombre deja a su padre y a su madre. Necesitamos entender esto. Que a veces nosotros nos metemos en situaciones de las cuales después no hallamos ni cómo salir. Y terminamos, ¿qué? Terminamos viviendo en casa de nuestros padres. ¿Por qué? Porque no aprendimos, 1, a vivir bajo la presencia de Dios. 2, ¿qué dije? No hemos aprendido a trabajar y a cuidar lo que Dios nos ha dado. Miren lo que dice la Escritura. El versículo 15, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén. ¿Para qué? El jardín de Edén era lo más excelente que puede haber. Pero Dios no lo puso ahí para que estuviera de holgazán, solamente para que se estuviera meciendo en una hamaca. No. Lo puso ahí, ¿qué dice? El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén. ¿Para qué? Para que se ocupara de él. ¿Esto involucra qué? Trabajo. Involucra trabajo. ¿Y de qué? Y lo custodiara. En otras palabras, que lo cuidara. Que lo cuidara. El hombre era responsable entonces. Ahora Dios le da una tarea que hacer. Le da un trabajo. Él tenía que ocuparse de cuidar ese jardín. ¿Y de qué? Y de custodiarlo. Ahora, póngase a pensar usted conmigo por un momento. ¿Acaso en el matrimonio
¿no es necesario también que nos cuidemos el uno al otro? Pero si nunca he tenido trabajo, no sé ni cómo hacerlo. Mire, cuando yo leo la Escritura y me doy cuenta la excelencia de Dios, Dios pensó en todo esto mucho antes de que el hombre conociera a su mujer. Ya conocía ¿qué? El trabajo. Mucho antes de que el hombre se enfrentara con esa situación. Ahora no es que el amor se muere, es que él tiene que ¿qué? Que cultivarlo. Pero es mutuo. Por eso le dije, no solamente voy a hablarle al hombre, a la mujer también. Porque no solamente en el matrimonio no funciona solamente de un lado. Son dos partes. Y ambas partes tienen que trabajar de la misma forma. Usted como mujer tiene que aprender a cultivar a su marido, a cuidar a su marido. Como hombre, usted tiene que aprender a cultivar y y a cuidar también de su esposa. Si usted ha estado en una corte y ha visto los problemas o la situación que se forma en un divorcio, no es muy bonito esto. Ahí sacan las uñas todos. Y el que grita más fuerte. Dios lo pone en el jardín con la intención de que él aprenda a que tiene que trabajar lo que Dios le ha provisto, lo que Dios le ha dado. Tiene que trabajar en ello y tiene que cuidarlo. Tiene que cultivarlo. Yo soy alérgico al zacate, a la grama, pero óigame, si usted no pasa esa chapeadora, como usted le quiera llamar, cortadora de césped, eso se va a hacer una selva. Hay que cuidarlo. Y si usted no lo cultiva, se le va a morir también. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Mire qué excelente. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Pero ¿qué es lo que usualmente escuchamos? Que la mujer tiene que someterse. Sí, eso es machismo. Hello. Es más, sométanse, ¿qué? Unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí va. Mire, yo sé que muchos machistas o religiosos se van a incomodar un poco, pero quiero que veamos la Escritura. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Versículo 22. Para las esposas. Para las esposas, ¿qué significa esto de someterse unos a otros? Eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Me encanta. Y no solamente porque soy hombre, porque ya después me va a agarrar a mí también. Pero quiero que lo entienda. ¿Por qué Dios le dice a la mujer, a la esposa, que debe someterse a su marido, ¿como qué? Como al Señor. Mire, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros, bueno, lo hacemos, ¿verdad? Lamentablemente, pero si usted entiende en realidad que hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo Jesús, no podemos decirle a Dios no. No podemos negarnos a Dios, sino que nos queda únicamente ¿qué? Someternos. Dios le dice a la mujer, porque sabe que la mujer va a tener un problema serio con esto de ¿qué? De someterse. Me salgo de ahí porque las mujeres ya me vieron así medias viscas. Aquí le va. 23. Porque el marido es la cabeza de su esposa. Y todos los maridos dicen, amén, gloria a Dios, ya viste vieja, yo soy la cabeza. No, espérate, ahorita te va a tocar en la cabeza, para que entiendas. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero no miramos a Cristo, la cabeza de la iglesia, maltratando a su cuerpo.
¿Está conmigo? Miren la gran diferencia en lo que es el machismo y lo que es la idea de Dios. El día de hoy, siempre lo he dicho y siempre lo voy a mantener. El feminismo no es más que un machismo disfrazado. Es la misma mona, vestida con diferentes vestidos, pero sigue siendo la misma. ¿Cómo comenzó? Sométanse cada uno. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Mire, Él es el salvador de su cuerpo. ¿Qué es qué? ¿Qué es la iglesia? Mire cómo tenemos que regresar otra vez a aprender a vivir en la presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios, cómo es que Cristo trata a la iglesia? ¿Cómo es la relación entre Cristo y su iglesia? ¿Acaso no solamente entregó su vida por la iglesia, sino que Él sigue todavía cuidando la iglesia, proveyendo para la iglesia, cultivando a la iglesia? Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¡Wow! Es que debo de entender que en esta cuestión la mujer no tiene que ver al marido como la máxima autoridad, sino es Dios la máxima autoridad. ¿Está conmigo? Y porque está sujeta a Dios, entonces le es fácil sujetarse a su marido. ¿Por qué no se sujetan entonces muchas mujeres a su marido? Porque no están sujetas a Dios, porque no han aprendido a vivir en la presencia de Dios. Seguimos. Para los maridos, porque Dios siempre, mire, Dios es imparcial. Dios siempre va a tratar con cada uno de nosotros individualmente. Para los maridos, ya que estaban bien alegres los maridos, hay que darle duro a las mujeres. No, escucha, ¿qué dice? Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Ame cada uno a su esposa. Y ya se dio cuenta que dice esposa, no dice esposas. Es una. Ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Se da cuenta? Cuando yo entro en una relación y aprendo a vivir en la presencia de Dios, me doy cuenta cómo Dios trata a la iglesia. Y ahí aprendo a cómo tratar yo a mi esposa. Versículo 26. Dice, Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Mire qué excelente. Hoy día está muy de moda esto del matrimonio, del divorcio. Y a veces me duele a mí cuando miro gente, ahora soy libre, ahora es pura mentira. Porque cuando llega la noche, cuando nadie te está viendo, cuando ya de veras te tomes un selfie y te des cuenta lo miserable que estás. Pero ahí proyectamos, ¿verdad? En los medios sociales, soy feliz, soy libre, últimamente feliz. Mentira. Dios dice que venimos a ser uno. Y cuando nos divorciamos, mire, vaya a casa, póngale una pega a 2 hojas de papel y pégalo. Y deje que se seque un rato esa pega. Y después separe las 2 hojas de papel y usted se va a dar cuenta qué es lo que pasa. Jamás esas 2 hojas, que antes eran una individual, después de haberse unido, cuando usted las despega, ya no son lo mismo. Y parte de esta hoja se va a quedar pegada en esta y parte de esta va a ir pegada para acá. Y los hijos que quedaron de por medio, créame que no están muy felices tampoco. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella.
a fin de hacerla santa y limpia. Mire, a fin de hacerla ¿qué? Santa y limpia. ¿Quién hace santa y limpia a la iglesia? Es Cristo. Yo creo que me equivoqué con la decisión que tomé. No, es que no la estás haciendo tú santa y limpia. Hello, le dije, involucra trabajo. El matrimonio no es fácil. Todos queremos tener un buen matrimonio. ¿Cuál es la clave de la felicidad? Pues ya te la estoy dando. Primero, aprende a vivir en la presencia de Dios. Segundo, empieza o necesitas aprender a trabajar y a cuidar lo que Dios te da. Todo el tiempo estamos, es que el pasto se mira más verde allá con el vecino, porque el vecino lo cuida, porque el vecino lo cultiva, por eso está verde. Si el pasto en mi casa está seco, es porque yo estoy seco. Es porque yo no lo estoy cuidando, es porque yo no lo estoy cultivando. Y no solamente estoy hablando como hombre, las mujeres también. ¿Hello? ¿Qué dice? A fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Seguimos. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Mire qué tremendo. Eso quiere decir que nosotros decimos, no, este viejo ya está gordo, ya no camina así igual como caminaba antes, ese caminadito sexy que te trastornó. No, escucha, ¿qué dice? Cristo lo hizo para presentársela a sí mismo. Si tu marido o tu mujer ha subido de peso, tu trabajo no es estar criticando que está gordo, que está feo. ¿Cuál es tu trabajo? Cultiva. ¿Cómo puedes cultivar? Cómprale, en lugar de comprarle el Apple Watch como regalo, cómprale una membresía en el gimnasio para que vaya a hacer ejercicio. Cultiva, tú cultiva. Pero ¿verdad qué hacemos? No, ya está gordo. O la mujer, no, ya está más gorda. Yo creo que ahora tengo 2 mujeres porque ya ensanchó la tienda. Hagamos algo. Dios nos la dio o Dios nos lo dio. Hagamos algo. Trabajemos juntos, cultivemos. Presentársela a sí mismo como una iglesia ¿qué? Gloriosa. No ociosa, gloriosa. Sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. ¡Wow! Será en cambio, ¿qué dice? Santa e intachable. ¡Wow! Es nuestra responsabilidad. Nadie más va a trabajar en tu matrimonio que tú. De la misma manera, el marido, ¿qué dice? Debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Mire qué interesante. O sea que si yo no amo mi cuerpo, mucho menos voy a amar a mi esposa. ¿Qué dice? Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra ¿qué? Que se ama a sí mismo. ¡Wow! Yo no sé usted, pero esto es serio. Debo de entender. Quiero un buen matrimonio. Tengo que trabajar en él. ¿Hello? ¿Cómo voy a lograrlo? Bueno, debo de aprender a vivir en la presencia de Dios primero. Luego tengo que aprender a trabajar y a cuidar lo que Dios me ha dado. Nadie odia su propio cuerpo, sino que ¿qué? Sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia.
Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¡Wow! Ese es el gran misterio del matrimonio. Pero mire, ¿qué dice? El hombre deja ¿a quién? A su padre y a su madre. Ahora, esto no quiere decir que tú los vas a abandonar, pero quiere decir que ahora tú vas a formar tu propio hogar. Pero si no has aprendido a vivir en la presencia de Dios, no vas a poder relacionarte con tu cónyuge. Y si no has aprendido a trabajar y a cuidar de lo que Dios te ha dado, ¿cómo entonces vas a ser exitoso en tu matrimonio? Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Excelente. Número 3. El ser humano necesita descansar en la presencia de Dios. ¿Escuchó? El ser humano necesita descansar en la presencia de Dios. Y yo no sé, tenemos que aprender esto. ¿Qué le dicen las mujeres casadas a las mujeres solteras que ya van pasando de los 25 años? Ya te está dejando el tren. ¿Cuál tren? Hello. Y yo no sé quién nos mete en la cabeza, ¿verdad? La idea del mundo es de Cupido, un angelito ahí con un arco tirando flechas. Tú no eres Cupido. Deja de andar queriendo empatar gente. Ese no es tu trabajo. Después esta gente termina divorciada en unos grandes problemones porque tú te deja. Necesitamos aprender nosotros ¿a qué? A descansar en la presencia de Dios. Mira lo que dice la Escritura en el versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. ¡Wow! Mientras el hombre dormía. ¿Cuántos de ustedes sueñan y están, o cuando están dormidos, se están mueve para un lado y mueve para el otro lado, y se levanta y se sienta y va al baño? Eso no es sueño, es una pesadilla. Sueño es descanso, es tranquilidad. Es que tengo que casarme. ¿Por qué tienes que casarte? Es que la sociedad dice que tengo que casarme. No, cálmate, descansa. ¿Cuál es el problema? Mira, el problema es que nos desesperamos porque no hemos aprendido a descansar en el Señor. Te desesperas y te llevas un producto no terminado. ¿Hello? Esta me llevo, aunque esté media sobadita, pero me la llevo. Calmado, descansa. Aprende a descansar en Dios. Dios va a proveer. Hizo que cayera un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas. ¿Y qué dice? Y cerró la abertura. Mira qué interesante. Es que tu esposa, Dios la tiene que crear. ¿De dónde? De ti mismo. Dice, ahora entiende por qué dice que el hombre tiene que amar a su esposa como a su propio cuerpo. Salió de él salió. Dice, Salmos 37:7. Quédate quieto. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia. ¿A qué? A que Él actúe.
No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. De repente, es que fulano se casó y mira qué bien le va y yo creo que yo me voy a casar, aunque sea con esta mujer, me caso. No. Aprende a esperar en Dios. Ay, pero es que ya me está dejando el tren. Sí, pero ese hombre no te conviene. Todo el mundo lo mira, menos la persona. No te inquietes. No te preocupes. Salmos 46:10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué dice? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cuándo es Dios exaltado? Cuando nosotros podemos vivir una vida de acuerdo a su palabra. Cuando hemos aprendido a vivir en su presencia. Cuando nos damos cuenta que tengo que trabajar y cultivar lo que Dios me ha dado. Cuando entiendo que debo descansar en su presencia. Finalmente, número 4. El ser humano necesita esperar a que Dios traiga a su pareja. ¿Escuchó? El ser humano necesita esperar a que Dios traiga a su pareja. Muchos nos desesperamos y buscamos por otras partes, en otro lado. No, confía en Dios. No hay nada más excelente que confiar en Dios. Yo quiero decirte algo. Cuando Dios creó al hombre, trajo todos los animalitos para que el hombre le pusiera esto o trabajo. Y el hombre, si tú lees la Escritura, si lees la Escritura, te vas a dar cuenta de que Dios no le dijo al hombre qué nombre ponerle a cada animalito. El hombre tiene inteligencia suficiente. Pero de repente, ¿verdad? Como que se nos entorpece la mente. Necesitamos esperar a que Dios traiga a nuestra pareja. Mire lo que dice el versículo 22. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer. Interesante. ¿Qué hizo? A una mujer. ¿Por qué no hizo dos? O tres. Apenas podemos con una y quieres dos o tres. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla del hombre a una mujer. ¿Y qué dice? Y la presentó al hombre. Es que Dios siempre tuvo en la mente, por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios sabe mejor que nosotros. Entonces, ¿no le parece a usted que sería mejor esperar en Dios? Pero ¿hasta cuándo? Dios sabe hasta cuándo. Y vemos historia tras historia en la Biblia. Los padres de Juan el Bautista tuvieron un hijo que vale mucho que 1000 hijos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice que no ha habido hombre ni va a haber tan grande como Juan el Bautista. Pero esperaron. Abraham, otro caso. Decía, yo creo que toda mi herencia se la va a llevar este esclavo. Y Dios dice, no. Vas a tener un hijo. 100 años. ¿Cumplió Dios lo que prometió? Sí. ¿Cumple Dios lo que promete? Sí.
solamente en cierta gente, no, en todo mundo. Todo mundo que ha aprendido a vivir en su presencia, que entiende que hay que trabajar y cultivar, cuidar lo que Dios nos ha dado. Todo aquel que entiende que tiene que descansar en la presencia de Dios. Aquel que sabe esperar a que Dios sea el que le traiga a su pareja. Pequeño pensamiento para que nosotros entendamos. No te preocupes, deja de estar viendo a otra gente. Confía en Dios. Aprende a vivir en la presencia de Dios. Porque cuando vives, mire, cuando estás disfrutando de la presencia de Dios, no tienes tiempo para andar pensando otras tonteras. Y Dios te va a moldear, te va a enseñar a cómo debes trabajar, a cómo debes cultivar. Porque Él va a traer a una persona para ti. No es bueno que estés solo. Dios va a traer a esa persona. Pero debe ser Dios quien la traiga y no tú quien vayas. Porque al ir sin esperar en Dios, vas a agarrar un producto no terminado por Dios. Ahí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar.